Cuando quieras, Carolina. Buenos días a todos. Es un tremendo honor tener con nosotros hoy a Ezequiel Hidalgo, una persona referente en nuestra institución por su larga trayectoria y que, bueno, él estudió medicina en San Pablo CEU, luego hizo la residencia, tuve el honor de ser su coR y hemos vivido y sufrido también algunas experiencias juntos. Y desde su etapa más inicial, durante la residencia ya, que muchas veces decimos que la residencia es un momento difícil, ¿no? para hacer cosas de innovación, de investigación, pues no fue su caso. Él tomó las riendas y empezó a realizar proyectos. Se le concedió el proyecto RexPaddy en la segunda convocatoria y pudo ir desarrollando todos esos proyectos de, bueno, ahora nos lo va a contar, impresión 3D, de gafas de realidad virtual, todo ello orientado a la rehabilitación de pacientes pues, con ictus o con otro tipo de patologías. Así que gracias por aceptar nuestra invitación. Pues nada, muchas gracias a los que habéis venido y muchas gracias a los que os habéis conectado. Y nada, empezaba porque no tenía ni idea de cómo empezar esta presentación, la verdad. Porque me noto mayor. El problema es que me noto mayor, porque antes yo oía hablar de tecnología, eso cuando era residente, y era lo típico de que todo me parecía pues el futuro, pero ahora estoy en esa fase en la que me presentan cosas nuevas de tecnología y ya como que no te las crees de entrada. Ese punto en el que dices, esto ya no es tecnología, esto es brujería. Y que dices, esto no puede ser. Y para que veáis que no me lo estoy inventando, os quiero plantear una pequeña pregunta. La revista Mayo Clinical Proceedings Digital Health ha publicado un artículo este mes cuyos investigadores afirman poder usar la IA para diagnosticar diabetes mediante pulsioximetría, aliento, la voz o la marcha. Jugadorla, tenéis que levantar manos. No hay comodín del público, no te va a ayudar mucho el público, no está. Venga, mojaos. ¿Voz? Pues efectivamente, ¿cómo se nota que estáis puestos? Porque cuando no acierta ni Perry. ¿Sabéis leído? No, yo lo había oído. O sea, y al final es lo que hace el bicho, oír. Simplemente la gente se ponía diciendo, básicamente, oye, sí, tengo diabetes. Lo que pasa es que lo decían durante varias semanas, 6 veces al día, 18.000 grabaciones que habían generado, y luego es analizar esas grabaciones con todas las variables que tienen, algunas de las cuales ni siquiera yo, no es que ya no sea capaz de distinguir el tono, porque no se me da muy bien la música, es que todavía no tengo claro qué es está por aquí, algo así como Relative Average Perturbation Jitter. Entonces, básicamente, al final luego las curvas ROC eran bastante decentes y en el día a día de nuestra clínica implicaba que era más eficaz que hacerle la analítica y ver cuáles son los niveles de glucosa que tienen ellos. Entonces, esto que a mí me parece que es una locura es lo que me estoy encontrando ahora en rehabilitación. Siempre habíamos hablado, por ejemplo, de interfaces cerebro-máquina. Era la típica imagen, muchas veces en modelos animales, del típico robot que podías manejar un gancho y coger cosas. Eran vídeos muy espectaculares, pero parecía como que nos habíamos quedado muy estancados, sobre todo en el proceso de aprendizaje y de manejo. Pero ya tenemos modelos que están disponibles y que se están usando para cosas incluso más complejas que el simple movimiento de entrenarme para mover un brazo robot, sino que simplemente sea capaz de leer lo que esta persona quiere decir. O sea, ya no es como los otros que yo me entrenaba y aprendía cómo manejar un brazo, sino que es la máquina que es capaz perfectamente de entender qué es lo que estoy intentando decir y le puedo decir a mi marido, me parece que es una persona maravillosa. Y además los tiempos de entrenamiento que se suponía que tenías que hacer se van acortando cada vez más. Análisis de imagen, yo creo que esto es algo que ya ha entrado en el día a día. Esto es una aplicación que te permite ver cómo de buena es tu foto de Tinder. Entonces hemos subido 2 fotos de Ramón y Cajal y básicamente tú te subes esa foto y dice muy bien, el rollo este de investigación, de laboratorio está guay, pero sonríe un poco más. Y la otra de Ramón y Cajal más de Tinder, pues dice que sí, pero que a lo mejor también un poco más desenfadado y con más color, que le daría un poco más de empaque. Eso lo pongo un poco de broma porque me parece que es una tecnología que ya ha penetrado y está dentro de nuestro día a día, más allá de lo que es el mundo de la innovación. Pero incluso estas cosas hacen ya algunos avances que no me cuesta incluso creérmelos. Por ejemplo, ya tenemos inteligencia artificial en la detección del ictus y sistemas que son capaces de ver fenomenal. Pues eso, ya no solo es te detecto dónde está el stop, sino que te calculo y te hago muy bien cuáles son esas áreas que van a estar realmente dañadas, las de penumbra isquémica,
y cada vez somos capaces de ver el pronóstico no solo del paciente, sino de las posibles intervenciones que podríamos hacer sobre él. Pero vamos más allá, a lo mejor esto también lo habéis visto. ¿Qué es esto de aquí? Un cuadrado. Es difícil saber, porque está la imagen muy enmascarada. Pista número 1, ¿qué es esto? Podemos dar una pista más. Ahora, esto parece los cuadros estos de... ¿Una placa de tórax? Parece que sí. Muy bien. Pues el estudio no era que el bicho era capaz de reconocer la placa de tórax cuando estábamos en esta fase. El problema del estudio es que el bicho decía, es una placa de tórax de un negro. ¿Cómo que de un negro? Porque esto no es algo que deberíamos de poder decir. O sea, tú le preguntas a cualquier radiólogo del hospital. De hecho, yo le pregunté y me dijeron, tú no puedes saber la raza de una persona por la placa. Pues los investigadores de este grupo se dieron cuenta que uno de esos datos que metemos muchas veces que van codificados dentro de las bases es la raza, la edad de la persona. Entonces, si tú le decías, entrenabas al bicho con esos datos, de repente el bicho había por su cuenta y sin saber explicarte cómo distinguir la raza a través de una placa de tórax. Porque este yo creo que es el problema, que muchas veces cuando vemos estas tecnologías nuevas, hacemos esta línea roja, vemos en qué dirección tiramos, creemos que va a seguir en esa dirección y por eso muchas veces esas predicciones de en el año no sé cuánto vamos a tener no sé cuál fallan. La gente buena, esa gente visionaria, muchas veces son capaces de ver la línea naranja, darse cuenta de ese proceso de aceleración y decir, pues si esto ha mejorado, pues como acelere, pues a lo mejor es incluso más rápido. Pero la realidad muchas veces es que nos enfrentamos a lo verde, que es cuando esas tecnologías se disparan y muchas veces por eso no somos capaces o nos quedamos cortos a la hora de verlo. Y es lo que me pasó a mí y lo que quiero intentar transmitiros con realidad virtual, que es la tecnología que me llamó a mí más la atención. Porque si esto es lo como realidad virtual, cuando tenía yo creo que como 12 años, y esto lo tenían en el MIPS de López de Hoyos, una recreativa de realidad virtual. Como veis, los gráficos muy realistas, está ambientada a principios del siglo XXI, en el año 2016. La Tierra ha sido invadida por extraterrestres, y esto es básicamente lo que tenemos que hacer de camino al Cajal todos los días. Pero, incluso con lo horrible que estáis viendo que son los gráficos, yo recuerdo cómo estaba aquí, de abajo, me fue diciendo dónde tenía que ir dando yo a los típicos como power-ups que iban mejorando el arma. Y de repente decía 2 power-ups seguidos, hubo un momento que disparé y en vez de salir como una bala, lo que salió fue como una explosión enorme. Entonces, la sensación que yo tuve y la reacción fue mirarme la mano y lo que vi es que en vez de la pistolita esa, lo que tenía es como un plato de ese momento de experiencia, de que realmente estabas tan metido, que mi reflejo fue mirarme hacia abajo y verme la mano y decir, esta es mi mano, es lo que me hizo pensar, esto es el futuro, esto lo va a petar, esto dentro de unos años lo tendremos todos en casa. Y como os imagináis, me equivoqué, porque todavía andamos en este nivel. Hubo un parón bestial, eso se quedó como en arcades y tal, por un motivo, porque la tecnología no era suficientemente madura. O sea, no era solo los gráficos, era el aparato, era todo lo que se necesitaba alrededor. Pero en paralelo con toda la realidad virtual, ¿qué ocurre? Que de repente alguien se inventa un dispositivo con una pantalla de alta definición, alto nivel de computación, sensores de baja latencia, nuestros teléfonos móviles, y toda esa tecnología se aplicó. Un poco mal aplicada, porque todo esto es una foto relativamente reciente de cuando sacaron el metaverso. Y esto es lo mejor que podían ofrecer. Y esta es la versión como que ahora puedes utilizar cuando entras pues, en Meta, en todo lo que ponen como el Meta World. Pero como esta es la percepción que tenemos ahora de la realidad virtual, creo que nos estamos quedando en esa línea roja que hablábamos antes. Esto no es algo que sea el futuro, esto es algo que ya está aquí, es con lo que trabajan ellos, lo que todavía es que no han encontrado la forma de democratizar el acceso y hacer unas versiones que puedan acceder. Esto que estáis viendo aquí no es una grabación en vídeo, está grabado por las propias gafas y lo que hace es reconstruir en 3D un modelo que genera en tiempo real. Pues la entrevista es un poco mala porque la mitad del tiempo les entrevistaba flipando diciendo, si es que como si estuvieras aquí, perdona que me acerque. Y hay muestro que le dice, ¿dónde estamos? Porque ese fondo negro de estar flotando es lo que tú ves. Preguntando qué es esto que estamos aquí. Y le dice el Mark Zuckerberg, bueno, yo estoy en Austin, en Texas. Dice, no, digo esto. Porque la sensación que le da es tan realista que verlo ahí flotando en mitad de la nada le produce pues una sensación de desazón enorme. Entonces, esto es la tecnología a la que yo me refiero cuando estoy hablando de este futuro de la rehabilitación.
porque si nos quedamos en lo que estamos hablando ahora, podríamos quedarnos un poquillo cortos. Y esto es lo que quería presentaros un poquillo, lo que empezamos haciendo, que no lo empecé haciendo aquí, pero también en el CEADAC, que es este centro que está aquí al lado, que yo creo que es el mejor centro para hacer rehabilitación de daño cerebral que hay en España y en el que tuve la oportunidad de rotar siendo residente. Y a veces lo que pasa cuando vas a enseñar algo que has hecho, como que quieres presentarlo en plan como tu obra maestra, en plan, yo he venido aquí a hablar de mi libro. El problema es que yo creo que todas las cosas que hacemos son tanto fruto como nuestras virtudes como de nuestros defectos. Y este proyecto no estaría aquí si no fuera por mis defectos, realmente. No sé si habéis oído la frase esa que ponen como en frases motivadoras de dentro de nosotros tenemos dos lobos, tal, y como cosas así. Pues los dos míos son tontos, ¿vale? Entonces, pero les quiero igual, son con sus defectos, porque yo, si no fuera tan despistado, friki y cabezón, no estaría hoy aquí. Y me explico. Despistado. El Congreso de Cádiz de la SERMEN, el 2015, es el primer Congreso Nacional que iba a ir. Estaba contentísimo. Iba a llevar, había hablado, había reservado el sitio, estaba metido en 3 chats distintos de fiesta después del Congreso y súper motivado. Y algo así como 2 días de ir, creo que fue, cuando le fui a dar las gracias a la comercial que había pagado el curso, me dijo, no, yo no te lo he pagado. Me dijiste que ibas a confirmármelo y no lo confirmaste, entonces tu invitación ya queda. Y es que ya no me quedan más pastas, que no puedo, no me quedan. Entonces, a 2 días del Congreso me quedé sin ir. Y bueno, me pasé un par de días ahí llorando amargamente, pero vamos a intentar sacar algo de esto. Esto es una constante en mi vida. Lo que pensé es, voy a intentar, lo que tenía era tiempo libre, que de residente no tienes nunca. Entonces, no tenía guardias durante esos 5 días, no tenía absolutamente nada. Entonces pensé, voy a intentar hacer algo durante estos 5 días que cuando lo presente en SERMEF 2016 diga qué bien que me haya quedado sin ir al 2015 porque si no, no tendría esto. Y ahí viene la parte friki. Pero el friki en el buen sentido. O sea, porque el problema es que cuando busqué nerd en Google todas las imágenes eran bastante lamentables, entonces por eso puse esta. En el sentido de, ¿por qué no intentar hacer lo mismo que está haciendo siempre? Utilizo la parte positiva que tengo yo, es que pues soy muy friki en la tecnología, andaba muy puesto en todas estas cosas, para intentar buscar con la tecnología soluciones a problemas que veía yo. Y el problema que veía sobre todo es que la tecnología que estamos aplicando, sobre todo en realidad virtual, que había vivido tantos avances, no la estábamos utilizando los últimos avances dentro de la rehabilitación. Pues todavía seguíamos con sistemas semi-inmersivos, con pantallas gigantes. Esta como para que veáis hasta qué punto a veces no nos salen bien los entornos que hacemos y la calidad que tienen. Había habido un intento con la Wii, con la Kinect, pero que se habían quedado un poco por ahí colgada en el aire. Y luego muchos sistemas que se basaban en modelos antiguos que se habían ido readaptando y que se habían quedado un poco cortos. Entonces dije, pues ¿por qué no cogemos la tecnología e intentamos aplicarla para mejorar la rehabilitación? Porque el problema que yo veía es que yo me iba al CEADAC y cuando volvía a mi hospital después de la rotación era consciente de cosas que ahí se hacían que aquí no estaba dando. Por ejemplo, la terapia cognitiva, allí tienen un equipo enorme de neuropsicólogos que pueden proporcionarla. Aquí no tenemos ningún neuropsicólogo en plantilla. Entonces, uno de esos 3 pilares que tendríamos de la rehabilitación no lo podemos dar. Si me dices que fuéramos un hospital secundario por ahí perdido, pero somos un referente de ictus a nivel de toda España. Entonces, ¿cuál hubiera sido el plan lógico? Pues yo me acerco voy a innovación, hablo con Diego, con Emma y les digo, hola, tengo esta idea, pues yo te presento a alguien, hay una convocatoria, cogemos dinero, con ese dinero podemos contratar a alguien, te lo programa, pero me daba mucha vergüenza perder dinero, en plan, porque yo decía, ¿cómo voy a pedir dinero para algo que no sé si va a funcionar? Entonces tendré que ver si funciona y aprendí a programar, aprovechando las guardias, que eran mejores que las de otras personas, porque yo por la noche podía dormir, pues me quedaba por las noches programando y luego lo llevaba al día siguiente, aprovechando el saliente de guardia, al CEADAC para probarlo con los pacientes. Y como soy muy cabezón, pues me empecé a liar y cuando ya llegué a presentárselo a Diego y Emma, no era en plan, era, de hecho esto, parece que funciona, pero lo que no sé es, ¿y ahora qué hacemos con ello? Entonces, ¿qué déficit escogí? Un déficit que me llamó especialmente la atención. Me fijé que no podíamos dar tratamiento para la parte cognitiva. Entonces, dentro de los déficits cognitivos hay uno muy curioso, que es la heminegligencia. No sé si lo conocéis. La heminegligencia es si en un instante la mitad de vuestro mundo desapareciera. No es una hemianopsia, no es que tus ojos no reciben esa información, es un déficit atencional. Tu cerebro lo recibe, pero no lo registra. Por ejemplo, si yo tuviera una heminegligencia derecha, diría, oye, muchísimas gracias a vosotras 3 por venir, ignoraría todo lo que tengo a este lado.
incluso puede afectar al propio cuerpo. Entonces el paciente ignora parte de su cuerpo, que muchas veces es el lado parético, porque es mucho más difícil que se concentre en trabajar y mover un brazo que ni siquiera considera que es suyo. Estamos hablando de que los pacientes con una heminegligencia grave, si tú les pones los dos brazos delante, pueden llegar a pensar que es más probable que tengas a alguien escondido debajo de la mesa con un brazo por encima que ese brazo que están viendo sobre esa mesa sea suyo. Porque además es que encima se asocia a nosognosia, el déficit de consciencia de su propia enfermedad. Pero estos son pacientes que es como si hubieran perdido la mitad de su mundo y ni siquiera se hubieran dado cuenta. Un pequeño inciso aquí, este es el nombre original que pusimos a la startup que montamos para intentar llevar al mercado todas estas aplicaciones que estuvimos haciendo. Lo marco porque si vamos a aprender algo ya aquí puede que este sea el peor nombre para una startup que se haya podido diseñar en la historia. La idea original es que Igres es salida en inglés y es un juego de palabras de cómo los ojos del paciente son una ventana a otros mundos. Porque al final yo cuando lo iba a probar el CEADAC, los pacientes no me decían, quiero probar una nueva terapia. Me decían, y no me puedes poner una playa, y no me puedes poner un vídeo de una montaña. O sea, ellos lo que les llamaba era la tecnología en sí, las oportunidades de estoy encerrado todo el día aquí haciendo rehabilitación, yo lo que quiero es volver a esquiar, pues sentirme como que estoy esquiando. El problema es que todo es terrible en este nombre, o sea, el hecho de que cada uno que le preguntes te lo va a decir de una manera, que el hecho de que lo oigas seas incapaz de escribirlo de manera adecuada, el hecho de que estamos en el 2015, iGres suena iPad, iPhone, y en aquella época había un montón de empresas que cuando no sabían qué ponerle el nombre le plantaban una I latina adelante y le decían, pues ya está. Y el logo claramente me lo hizo un amigo que era de estos de Graphic Design is my passion. Entonces, por eso, si podemos aprender es que nada de lo que veis aquí es algo que deberíamos repetir. Entonces, que empecé por algo muy sencillo. Esto es un sistema de estimulación optoquinética. Cuando nosotros estamos en una habitación, por ejemplo, que tuvierais un montón de puntitos que van dando vueltas, esto básicamente es una linterna con una bola de estas del discoteca y es un tratamiento que se utilizaba por aquel entonces. Nuestro cerebro tiene dificultades a veces para entender, ¿se está moviendo todo a mi alrededor o soy yo quien estoy girando la cabeza? Eso a nosotros a lo mejor nos parece un poco difícil de entender porque nuestro sistema de equilibrio está muy bien coordinado con nuestro sistema visual y rápidamente nuestro cerebro lo comprende. Pero, por ejemplo, en pacientes que tienen vértigo, algo tan sencillo como caminar por un centro comercial en el que estás cruzando con gente y con las tiendas, cosas que sean como entornos con mucho ruido visual, puede inducir a que el sistema pues como que pete y los pacientes tengan esa sensación de que su cerebro no sabe qué está ocurriendo. Y es lo que ocurre con estos pacientes. En el momento en el que tú les pones en ese entorno, ellos son capaces de modificar su egocentro. El egocentro es lo que el paciente considera que es delante suyo. Si vosotros os lo hicierais, cerraréis los ojos y os pidierais a todos que señalaréis para adelante, todos vais a señalar perfectamente, pero estos pacientes señalan de aquí, a la mitad de ese campo que ellos consideran. Entonces, con esto puedes corregir un poco ese egocentro. Y aunque estos tratamientos nunca han demostrado que a la larga sean capaces de corregir la heminegligencia, la idea era, a mí no me interesa corregirlo a la larga, me encantaría, pero esto me vale porque si yo le pongo esto al paciente y sé que la siguiente hora va a estar más egocentrado, puedo trabajar mejor con él luego ese brazo y me va a fundir más esa sesión de rehabilitación. Entonces hicimos una versión en realidad virtual de este sistema. Podías escoger en qué dirección iban, en cuál no. No es que esté desenfocado, es que es así porque no supe cómo hacerlo en su momento. Entonces, con las limitaciones que tenía, pues eso, y al menos se podía configurar la velocidad y la dirección de movimiento. Y dije, pero ¿y por qué no hacemos algo más allá? ¿Por qué no utilizamos un entorno en el que además obliguemos al paciente a hacer visual tracking? O sea, tú lo que le enseñas a ese paciente es que tiene que reentrenar cómo noto algo y soy capaz de seguir ese estímulo todo lo posible hacia ese lado en el que dejo de atender. Entonces aquí eran así como un fondo de un espacio en el que había cubos con distintos números que iban girando a distintas velocidades. Entonces tú lo que le decías al paciente es que se fijara en un cubo hasta que pudiera ver el número. Algunos giraban a gran velocidad y lo podía ver incluso en el lado sano, pero otros poco a poco iban necesitando irse al otro lado para intentar conseguir decir el número. El problema es que cuando en rehabilitación la saliencia es clave para que lo que estás consiguiendo en el gimnasio tenga un impacto real y se consiga mejorar. Uno de los problemas que tenemos muchas veces es que, por ejemplo, pasó con los robots. Un robot para rehabilitar miembro superior. Y el robot te estiraba el brazo, te doblaba la muñeca, te abría y cerraba la mano.
e iba de lujo. Y cuando lo probaban antes y después en el laboratorio, pues funcionaba genial. Pero cuando hacían algún estudio en el que miraban si ese entrenamiento había mejorado variables más de tipo calidad de vida, veían que no. Porque muchas veces si el ejercicio no es lo suficientemente analítico, si no refleja la acción que vas a hacer en la realidad, puede que yo haya entrenado al paciente a estirar el brazo, cerrar la mano, incluso doblar así, pero no le he entrenado a servirse una jarra de agua. Entonces, aunque el paciente lo hacía genial en el robot, en el momento en el que le ponías el vaso y la jarra en casa, era incapaz de hacerlo. Entonces, esta fue la siguiente que hicimos, que era básicamente una isla desierta con una musiquita así relajante. Si os dais cuenta, las monedas que suelta el cofre son los mismos puntitos que antes, pero en amarillo, porque este es el nivel de creación que tenía en aquel momento, y lo que tenías que hacer era buscar el tesoro. Las monedas estaban ahí porque tenía pacientes que estaban tan graves que eran incapaces de, aunque les pusieras aquí el tesoro, encontrarlo si pasaba de esa línea media. Entonces, así garantizabas que siempre ibas a tener un estímulo que el paciente iba a tener que utilizar visual tracking para conseguir encontrar y que le ayudara a ordenar un poquillo de dónde venía todo aquí. Y el siguiente nivel para conseguir esa saliencia era esto. Como podéis ver, esto os sonará, es el propio hospital. Con el móvil se podía hacer lo que llamaban fotosferas, con la propia aplicación de fotos de Google. Tú te ponías, ibas haciendo, no sé si habéis hecho una vez, las típicas panorámicas que ibas moviendo el móvil despacio y podías generar entornos desde 360 grados, con la idea de que ya no estás buscando un tesoro en una isla desierta, sino que el paciente pudiera buscar dentro de su propia casa un libro en su salón, tenía uno con una sartén en la cocina, o esta paloma, esto es el fondo, es porque esto lo hice cuando estaba rotando ya en parapléjicos de Toledo, que ya no podía ir al CEADAC, pues lo iba haciendo allí también. Esto todo vino por un paciente que vi justo cuando estaba rotando en el CEADAC, que era un paciente que había tenido una parada cardiorrespiratoria, y el problema que había tenido principal era una abulia tremenda. Él lo que no tenía era la capacidad para tomar decisiones que se salieran de un patrón. Él sabía que todas las mañanas se levantaba, sabía que se levantaba, se tenía que ir al baño, se tenía que lavar los dientes, hacía pis, llegaba a la mesa donde tenía preparado el desayuno, se tomaba el desayuno, se iba a su cuarto, se vestía y tenía toda la rutina. Pero si, por ejemplo, él llegaba a la mesa y no había el desayuno ese día, podía tirarse 20 minutos en la mesa poniéndose cada vez más nervioso y llegaba un momento en el que ya no podía más y lo único que podía hacer era irse a su cuarto, tumbarse y quedarse ahí. Entonces, era un paciente yo creo que no sé si era de Murcia, que querían traer al Ramón y Cajal al CEADAC para rehabilitarse. Y el CEADAC lo tuvo que rechazar, porque todo lo que podían ganar con él era en torno a generar pues, esas rutinas en su entorno. Entonces, todo lo que ganáramos rehabilitándole aquí, en el momento en el que le cambiaras de entorno, se encontrara en otra casa, en otro sitio, con otra rutina, lo íbamos a perder. Por eso era lo de, pues a este paciente le puedo entrenar con las propias gafas. Siento los gráficos, como podéis ver, porque yo creo que esto es una constante, no soy solo yo. Esta maravilla era como mi nivel de competición por aquel entonces, en el que veis que se lo curraron tanto como yo, porque los pingüinos estallan cuando les das directamente con las bolas de nieve. Y para que veáis que esto era un estudio de la época que mostraba también lo que eran las aplicaciones que habían disponibles en aquel momento. Uno de los problemas de la negligencia es los atropellos. Porque claro, si tú tienes una mianopsia, estás un poco pendiente de que no me voy a pasar de lado, o sea, voy girando todo el rato, pero estos pacientes ni siquiera lo ven. Y cosas peor, incluso conducir. Yo no le puedo quitar el carnet de conducir a nadie. Tiene que ser el paciente el que llame y diga, creo que no debo de conducir, entrego mi carnet. Entonces, muchas veces les tienes que convencer de que no es algo que vayan a poder seguir haciendo. ¿Cómo voy ahora? Bien. Entre medias, ahora vamos a dar un salto importante desde aquí a cómo estamos ahora, que tampoco me quería eternizar. Entre medias hicimos de todo con realidad virtual. Una de las cosas, uno de los hackatones que ganamos, fue con un programa de vacunación a través de la farmacia que tenía poco que ver con lo mío, pero montamos para GSK un sistema con Pocoyo, que básicamente era para distraer a los niños con Pocoyo mientras les estabas pinchando la vacuna, pero que yo creo que la parte más interesante era educar a los padres con vídeos de Pocoyo sobre cuáles son los beneficios de las vacunas, aprovechando el doble canal. El niño está viendo Pocoyo haciendo el gamba y bailando con el pato, mientras el padre lo que está leyendo es por qué es importante, esto era para una prueba, para una punción lumbar, pero por qué es importante una vacuna, qué riesgos tiene y tal.
Entonces, ya no le arrean la tablet mientras están esperando, como tengo la mayoría de los niños con el móvil ahí 40 minutos hasta que llegan, sino que está el padre viéndolo con él, el niño está entretenido y el padre comprende un poquito mejor por qué es tan importante ponerle la vacuna o hacerle esa función a su. Y ahora esto es en lo que estamos ahora. Esto sería, veis, aquí se nota que ya hay un logo más currado. Cerebral, pues ya es un poco más distinto, al ser con Vs, pues se puede registrar la marca. El ejemplo, esto es como inspirado en terapia de espejo. Básicamente ya era una persona que entendía un poquito más del tema y tal, que el que se encargó de hacerlo. Entonces, ¿por qué se crea Cerebral? 1 de cada 6 personas va a tener un ictus, 1.100.000 personas cada año. Lo de que cada presentación sea tan distinta es porque he cogido cachitos de las distintas épocas para que veáis también que hay una progresión en ese sentido. Hay 33 millones de personas que sobreviven a un ictus. ¿Cuál es el problema? El ictus va en aumento por el crecimiento de la población, factores de riesgo, donde va en aumento especialmente en países en vías de desarrollo y aunque estamos volviéndonos mejor en salvar a esos pacientes, más pacientes que salvas son más supervivientes y más gente que queda con secuelas de ictus y necesita tratamiento. Entonces es un problema creciente. ¿Qué les tenemos que hacer? Rehabilitarles. ¿Y cómo les rehabilitamos? Pues yo lo sé, pues necesito un equipo multidisciplinar, 3-4 horas al día, 6-7 días a la semana, durante mes y medio. Esto está clarísimo. Tienes todas las guías y a cada una es más bestia. Hay algunas que hasta son sinceras y te dicen, esto es lo que sabemos que deberíamos hacer, esto es lo que podemos intentar. Un equipo al que te pueden faltar gente. No tengo, por ejemplo, suficientes terapeutas, no tengo ni fisios suficientes, pero no tenemos ni siquiera ningún neuropsicólogo. 1 hora al día, 2-3 días a la semana, durante 3 meses. Entonces, sé que estoy dándole de la rehabilitación que sé que debería darles un 10% de la rehabilitación que realmente les vendría bien y necesitarían. Y eso hace que casi la mitad de los pacientes que acaban la rehabilitación y les den alta tengan una sensación de abandono, que digan, ¿y ahora qué? Yo sigo estando mal, yo sigo necesitando, pero ¿quién se encarga de mí? Entonces, esta sería como la base en la que partimos. Intentar utilizar tecnología para atacar este problema. No tanto mejorar los tratamientos que hay, porque yo no creo que nunca vaya a conseguir que un robot me dé un tratamiento tan bueno como cualquiera de los fisios que están trabajando conmigo, sino atacar la accesibilidad a ese tratamiento, tanto desde aquí en España como en otros países. ¿Qué características tiene todo lo que estamos? Basado en la evidencia. No inventarnos nada. No es no inventarnos nada porque sí, es porque el coste de crear una terapia en tiempo es bestial. Entonces, si estás intentando utilizar nuevas tecnologías, para cuando haya conseguido hacer pruebas aquí, ver que funciona, validarla, que además el problema del un poco Juan Palomo, que si te lo haces tú mismo, ni siquiera te puedes fiar de los resultados. Cuando empezamos con todo esto, utilizábamos Google Cardboard. ¿Habéis visto alguna vez Google Cardboard? Esas gafas que eran como de cartón que les metías en el móvil. Intenté pasar el Quest, que es un cuestionario como de usabilidad para dispositivos, y le pusieron algo así como un 9/10. Entonces yo ya, saltando un poco protocolo, cuando acabábamos, les decía, pero tú eres consciente, esto no es un 9/10 a nivel de comodidad, de seguridad, de usabilidad. Y lo que me decía la gente, ya, pero lo has hecho tú y encima vale 1 euro, ¿qué más le vas a pedir? De fondo, el problema es que el Quest español no estaba bien validado porque había otros países que cuando habían hecho la variación transcultural habían metido la variable precio, como en Tailandia. Y el Quest tailandés te incluye esa variable nueva y por eso no aplicaba. Y me di cuenta que pasaba lo mismo, que si a mis pacientes les digo, probad mi sistema de realidad virtual, pues todos, en el fondo, aparte de que no me iban a mentir, no me van a decir a la cara, esto no me gusta nada, pues como en el fondo lo veían ya con otros ojos. Entonces, en vez de crear cosas desde cero, vamos a buscar terapias que han demostrado ya que funcionan, que se usan en el día a día y vamos a intentar digitalizarlas y pasarlas a un entorno en el que realmente los pacientes puedan acceder a ella. Todo que sea gratis. Esto es un punto de debate. En medio, en todos estos años, he estado yendo pues, a muchas convocatorias, montamos la startup y pues, eso, ha habido un Case Impulse, estuvimos en la final del Wildcard, todo muy orientado a la parte de desarrollo como empresa. El peligro es que el perfil de impacto social que buscamos en esta primera parte no se consigue tan fácilmente, porque hay una pregunta muy dura que me hacían todas las veces que lo llevaba a una presentación, que era básicamente ¿por qué coger 100 pacientes por $1 cuando puedes coger un paciente por 100? Y es en torno a lo que giraba todo. El problema es que lo que queremos es romper esa accesibilidad y al hacernos accesible, no, aunque incluso presentáramos un modelo de negocio sostenible, los grandes inversores lo que buscan es algo que lo pete. Entonces, como que al final la forma de crecer de la empresa iba en contra de lo que nos gustaría que creciera para generar impacto.
Luego, incluir algo de educación al paciente, que el paciente, porque creemos que si el paciente es consciente de su enfermedad, sobre su tratamiento y lo comprende, es más fácil que se adhiera al mismo, lo vaya a utilizar. Y el proporcionar soporte a médicos y terapeutas, que no tengas que andarte formando para utilizar todo esto, que tengas aquí todo lo que necesitas. A lo mejor no has oído hablar nunca de este déficit, pero te voy a explicar cómo es el déficit, cómo funciona, cómo deberías tratarlo y si no tienes esa opción, cómo lo puedes tratar con nosotros. Y estas serían las terapias que hemos montado. La primera, en mi negligencia, pues voy a subir una versión de intentar recuperar pues, esto que habíamos montado, sobre todo centrándonos en esta, que es la que yo creo que ahora mismo puede ser más útil. Y estamos explorando la posibilidad de hacer esto, pero ya en un mundo en el que la realidad aumentada realista pues, es algo que tenemos en nuestro entorno. Lo siguiente que hemos estado trabajando es en la alexia hemianóptica. Ahora sí que tenemos un lado del ojo tocado. Ya no es solo lo que hablábamos antes de un problema de atención, sino que estamos hablando ya de que la mitad de nuestro ojo no ve. Y eso es importante, porque si yo estoy diciéndole al paciente que se tiene que tomar toda esta medicación y la parte esa de hasta nueva orden, si dolor, si precisa, no la estamos leyendo, pues mal vamos. ¿Qué ocurre aquí? Muchas veces, al final, nosotros leemos con la fobia, que es donde está la agudeza visual, pero toda esa área que tenemos alrededor, la que lo utiliza nuestro cerebro para, de manera inconsciente, preparar los movimientos sacádicos con los que vamos leyendo. Entonces, en el momento en el que perdemos esa capacidad, lo que se ocurre es que se desordenan esos movimientos. ¿Y en qué se traduce? Esto es un texto que leían y luego ves cómo lo leen dos tipos de pacientes con distintas afectaciones de mianopsia y los errores que cometen. Muchas veces, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta es que casi siempre ocurren los mismos problemas. Pues tienen problemas cuando pones dos preposiciones juntas. Tienden a confabular. Tú les pones una palabra que tenga más de 6 letras y de la sexta a la 9 o la 10 se la inventan. Sobre todo si son palabras que puedan tener o no tener sufijos. Entonces, lo que hicimos, bueno, hay mucha investigación en torno a esto. De hecho, realmente empieza un médico alemán, creo que después de la Primera Guerra Mundial, con pacientes después de la guerra que tenían lesiones de traumatismos craneoencefálicos, y lo que les hacía era con un palo, ponerles unas letras en un palo e irles moviendo él de manera manual ese palo. Pues eso evoluciona a que con VHS, que te ponían las novelas de Sherlock Holmes y los podías ver en la tele. Incluso hay algunos sistemas que no utilizan lectura como tal, que te reentrenan esos movimientos directamente con números, que al parecer puede incluso tener una buena aceptación porque los pacientes se frustran mucho al notar que están cometiendo errores durante la lectura. Entonces, esto por eso, quiero decirnos, no vamos a inventarnos nada, si esto está inventado. Existe una aplicación que está en inglés, súper chula, que lo que te permite es hacer este tratamiento. Además, como tiene mucha pasta, pues puedes desde entrar en la BBC y leer las noticias del día, tiene un acuerdo con algún supereditor, entonces te puedes leer Harry Potter y clásicos. El problema es que todos los pacientes que lo han intentado conmigo han abandonado el tratamiento porque al estar en inglés no conseguimos suficiente adherencia. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Combinar un poquito lo que hablábamos aquí con esto. Hemos hecho una versión de este tratamiento que sea en castellano, pero lo que hemos utilizado es inteligencia artificial para reducir este tipo de errores. No sé si habéis visto, pero una de las cosas que enseñaban al principio con ChatGPT y similares es que si tú le decías, escríbeme un mensaje sobre la paz mundial en el que cada palabra empiece con la letra anterior del abecedario o sin utilizar la letra E. Entonces, hay veces que lo consigue y hay veces que no, pero tú le puedes decir que te hable sobre el ictus sin utilizar la letra E ni la A. Entonces, yo podría tirar horas pasando las canutas para no meter alguna preposición, pero es capaz de hacerte frases completas. Entonces, si en vez de hacerlo como una chorrada, como un truquillo para demostrarte cómo de chulo es, lo que hacemos es transformar todo esto en algo que él pueda entender de cómo son estos errores, cómo de importantes o frecuentes son, y lo que le enseñamos es a que coja un texto y lo traduzca. Ya no estamos traduciendo simplemente simplificando, no es que estamos haciendo que el lenguaje sea más sencillo, lo que estamos haciendo es que sea un lenguaje adaptado específicamente a las personas con ese déficit. Entonces ya no estás leyendo pues Harry Potter en general,
sino que estás leyendo un Harry Potter específicamente para personas que tienen hemianopsia. El mensaje y la historia sigue siendo la misma, pero está escrito con unas palabras que puedes entender, menos errores, mejor adherencia, y así hacen mejor el tratamiento. Como yo no tengo dinero para pagarle a JK Rowling para que me lo deje hacer, lo que estamos haciendo es hacer un curso para pacientes en el que les explicas qué es el ictus. Porque intenté hacer, pensé de qué temas hablar, o libros, por ejemplo. Que todo esto, claro, yo os cuento así como la versión final. Esto, el intento inicial fue, pues voy a intentar meter libros, derechos de autor, pues libros sin derechos de autor. Voy a ver qué libros sin derechos de autor hay en España. ¿Por qué de España? Porque los derechos de autor se generan ciertos derechos sobre las traducciones. Entonces, libros antiguos que encontraba, por ejemplo, clásicos universales, si la traducción era reciente, pues tampoco me quedaba claro que lo pudiera usar. Entonces digo, pues busco libros clásicos españoles, pero son un lenguaje un poco difícil para que luego los pacientes se lo lean. Me van a rebotar. Pues Platero y yo, que es fácil de leer, pero luego realmente le pregunté a 5 pacientes, ¿le gustaría leer Platero y yo? Y todos me dijeron que no. Y digo, pues hablo de algo que nos guste a todos. Y pregunté en mi servicio a 8 personas que me dijeran 3 temas sobre los que le gustaría leer porque sí. Y solo hubo una coincidencia entre todos aquellos, que todo el mundo piensa, pues todos van a decir los 3 mismos que estoy pensando yo. Pues no, cada uno le da lo que da la gana. Entonces, al final, la idea final a la que llegamos es, lo único que van a tener en común todos nuestros pacientes es que han tenido un ictus y que les interesa saber sobre su enfermedad y seguramente se están planteando dudas. Entonces, vamos a intentar enseñarles un poquito más sobre eso. La parte de realidad virtual que hablábamos antes evolucionó en esto. Hay 2 terapias. Al final, lo que me di cuenta cuando ya tenía todas esas terapias y pedí permiso para hacer un ensayo clínico aquí en el hospital y la empecé a utilizar aquí, es que mis terapias volvían a tener el mismo problema que hablábamos, accesibilidad. Las fisios no tenían más que 40 minutos para estar con el paciente. Si yo les daba unas gafas de realidad virtual y un tratamiento que estaba muy chulo y todo lo que quieras, pero al final les estaba obligando a elegir. ¿Le quitas 20 minutos de tratamiento a tu paciente de algo tan sencillo como ponerse de pie o controlar tronco para ponerle realidad virtual? Y la respuesta es que no, que a lo mejor lo harían porque era Kiko y porque fíjate lo que nos ha traído el Resi, que es gracioso. Pero no era viable a la larga. Entonces, lo que intentamos pensar es qué les puedo proporcionar para que puedan hacer con el paciente y que no aumente su carga de trabajo, para que el paciente que antes hacía 40 minutos pueda hacer 1 hora sin que le suponga que tengan que hacer un esfuerzo extra. Entonces, de todas las terapias que hay para rehabilitación, en vez de intentar forzar eso como un puzzle en el que intentas meter la pieza a presión, dije, voy a mirar cuáles son las únicas que cuadran sin tener que forzarles. Y eran la acción-observación y la imaginería motora. Cuando nosotros vemos a alguien hacer un movimiento, ¿por qué aprendemos mirando? Es porque nuestro cerebro, de manera inconsciente, está pensando en cómo haría yo ese movimiento. Es un montón de cortezas motoras suplementarias y que se están implicadas en ese movimiento, aunque no lo estemos haciendo. Un artículo lo explicaba diciendo, es como cuando vas a una película en la que hay muchísima acción y sales agotado. Y dices, es que como si hubiera estado yo corriendo. Pues es un fenómeno similar. Entonces, también tenemos la terapia en espejo. Cuando yo veo que mi brazo parético se mueve, estoy estimulando áreas que están relacionadas con el daño que tengo en ese brazo. Y la imaginería motora. Cuando yo me imagino las sensaciones que produce un movimiento, también estoy estimulando esas áreas dañadas. Si yo ahora os pido a todos que imaginéis que estáis cerrando un brazo, un puño, hacedlo un momento. Imaginad que estáis cerrando vuestro puño derecho. Cuando os he dicho eso, ¿qué habéis imaginado? O sea, ¿la imagen de vuestro puño cerrándose o la sensación que produce cerrar un puño? La sensación. La sensación de cerrar un puño es lo que más impacto tiene a la hora de la recuperación. Pero lo extraño es que la mayor parte de la gente lo que hace es imaginarse el puño cerrando, tiene que cerrar los ojos e imaginarse. Entonces, ¿qué implica esto? Que todas estas terapias no son paralelas, sino que son complementarias. Si yo a este paciente primero le digo que observe cómo hago yo el movimiento y trabajamos acción-observación, y luego le digo que mientras en realidad virtual él ve que su brazo se está moviendo, yo le pongo esa imagen de imaginación, que aparte de terapia en espejo, él se puede centrar sobre esa imagen que ya estoy viendo, qué sensación me produciría a mí este movimiento. No es tanto como escoger qué terapia es la más adecuada y hacer ensayos en los que las peleamos unas contra otras, sino ver cómo podemos combinarlas. Entonces esto al final lo que hace, este soy yo, sin barba, una joven, con un colega mío detrás de la cámara, con unos guantes, porque lo primero que nos dimos cuenta cuando empezamos a grabar el vídeo es que si a una yaya de 80 años le pongo estos brazos peludos delante, como estos son tus brazos,
no es muy saliente, entonces no se lo va a creer, porque al final lo que queríamos era convencer que este brazo de aquí era suyo. Y ahí está uno de los errores en los que yo no supe ver la línea verde que hablamos al principio y vi la roja. A mí me parecía que estos dispositivos nunca iban a poder generar entornos tan realistas que un avatar 3D fuera incapaz de hacerlo. Cuando ahora, en esas mismas gafas, ya no siquiera tengo que inventarme sensores ni historias porque puedo automáticamente detectar en tiempo real el movimiento de mis manos sin guantes, sin historias. Y con la ventaja de que cuanto más mejoran estos visores, más mejoran esa ventana que tienen los pacientes al mundo. Al final es una tecnología que les entra por los ojos, porque si al final tú les puedes decir, pues vamos a ver un vuelo en dron por esa montaña, luego vas a hacer un poco de piragua por aquí, la rehabilitación estamos hablando de un proceso que dura meses. Meses en los que la mejoría muchas veces es pequeña. Yo como cuando ves a un niño que lleva mucho tiempo sin ver y dices, qué alto estás y sus padres no lo han notado, yo la mejoría entre consulta y consulta la noto, pero muchas veces el paciente es incapaz de ver esa mejoría pese a las horas y horas que dedica a su rehabilitación. Entonces, darles un caramelito, algo con un motivo aparte de curarse para ir allí, en plan como, ¿y a dónde voy a ir? ¿Qué aventura es la que me espera? Pues es una cosa que los pacientes agradecen. Y luego esto, que es en lo que estamos trabajando ahora, que está todavía un poco en el aire, que es la prosopagnosia. Prosopagnosia es lo que llaman ceguera facial, gente que no reconoce. Y vuelve a ocurrir por lo mismo. Básicamente muchas veces todo esto surge porque hay un paciente con algún déficit un poco extraño en el que no hay tratamiento y alguien del hospital dice, mándaselo a Kiko y a ver si hace algo. Y para esto sí que existe. Realmente alguien ya se dio cuenta que el problema de las caras no solo es reconocerlas, sino reconocer distintos gestos. Y es que no solo son gestos, es que a estos pacientes les puedes entrar con una cara, pero caras en distintas posiciones hace que sea mucho más difícil. Aquí también esto sirve para comprobar si tenéis ceguera facial, porque estamos hablando de que los pacientes que la tienen, muchos tienen una prosopagnosia muy importante. Estamos hablando de que serían incapaces de distinguirte cuál de estas dos imágenes es la correcta. Pero luego hay veces que es de manera mucho más sutil en el que puedes llegar a pensar, pues igual que nosotros veríamos que estas personas son distintas, a ellos les puede ocurrir también. Lo que pasa es que los casos que te suelen llegar a la consulta son estos de aquí, que son un canteo de que voy andando por la calle y no reconozco a la gente. Esta paciente que inspiró este proyecto era de Zamora, que a mi padre también es de Zamora. ¿Y Zamora qué se hace? Pasear por Santa Clara. ¿Y qué pasa cuando pasas por Santa Clara si eres de Zamora? Que se te pasa a saludar todo el mundo y si te ha dado un ictus, más para preguntarte qué tal estás, fulano y mengano. Entonces, si no tienes ni idea de quién es esa persona, pues lo pasas mal. Porque en otra situación dirías, pues cuando te cruzas con alguien por el hospital que no sabe su nombre, pues puedes disimular. Pero en Zamora, ¿sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? Entonces, te has quedado mal. Entonces, pues se originó. Entonces, ¿cuál era la idea? Era por dos partes. Lo primero, que los bancos de imágenes que tenemos para entrenar a los pacientes no están pensados para el entorno del paciente. Entonces, como todo esto está pensado para que no lo podamos utilizar solo aquí, sino, por ejemplo, se puede utilizar en toda Iberoamérica, me di cuenta que si yo entreno con caras así a alguien que le ha dado un ictus en un pueblo pequeño en México, realmente no le estoy ayudando nada porque necesitas que sea lo más saliente posible. Y hay ya muchos sistemas, esta página existe, This person does not exist, tú le dices el género, edad y etnicidad y te genera una imagen cada vez distinta de una persona que no existe para no tener que estar con el riesgo de estoy utilizando imágenes y tal. Y luego, la idea chula y es en lo que estamos trabajando es, y si no te tengo que entrenar con un banco de gente plan random, sino que puedo utilizar fotos de gente que tú ya conoces para entrenarte con esas fotos, hacer el equivalente de lo que habíamos hablado aquí modificando las fotos. Esto lo habéis visto, una app que se hizo famosa en la que podías decir, ¿cómo sería yo? Pero ¿cómo sería yo de joven, de mayor, de mujer? Y después hacer estos cambios. Utilizar este tipo de modificaciones automáticamente, cogiendo las fotos que esa persona pueda descargar desde Facebook o Instagram para poder entrenarle con un banco de fotos personalizado. Y la ventaja de la IA es que ya no utilizar como imágenes estáticas como las que habíamos hablado aquí, sino estas fotos animarlas para que pueda poco a poco ir cogiendo esos pequeños aspectos y ir aumentando la dificultad. El objetivo original es eso, que la dificultad fuera evolucionando según el paciente lo fuera haciendo cada vez que las caras fueran más distintas o introduciendo pues, movimiento y cosas así para despistar. Pero esto todavía no lo tenemos lo suficientemente adaptado. Entonces, como veis, lo mío no ha sido tanto brujería, yo creo que todo parecía y cuadraba más o menos con lo que estamos haciendo, pero nada,
muchas gracias por haber estado aquí y me encantará pues, en los próximos años que me enseñéis toda la brujería que estáis haciendo vosotros y a ver qué podemos aprender. Pues muchas gracias. Ya los de gracias también.